a través de Meet para ya poder determinar lo que viene a ser los bacilos gram negativos, que es el tema 10. Ya, entonces vamos a rápidamente conectarnos con cada uno de ustedes, ¿no? Sé que algunos están en algunas ocupaciones que tienen, ¿no? Ya, pero de todos modos ya nos estamos viendo a través del Meet. Ya, vamos a subir nuestro tema de hoy día. Hoy vamos a tratar acerca de la disentería basilar. Ya, y si avanzamos más, vamos a tocar brucelosis y coqueluche. ¿Ya? Entonces, ¿el volumen está bien? ¿Te escucha? Sí, doctor. Ya. Quiero que escuchen, sobre todo, y puedan tener nociones ya bien precisas de los temas de infectología. Quiere decir que el alumno de medicina de la Universidad Nacional Altiplano va a hacer diagnósticos. Luego entra el tratamiento y va a tener con sus pacientes, ¿no?, todo lo que viene a ser la clínica médica, ¿ya? Y es un arte, ¿no?, el poder hacer que el médico tempranamente pueda ver pacientes y encontrar este tipo de problemas, ¿no? Ya, disentería basilar está en los libros de medicina interna, Harrison, o pueden revisar Farreras, así como también Cecil y nuestro libro guía de Mandel. Ya. Entonces vamos a subir la primera diapositiva. ¿Ya? ¿La están viendo? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, vamos a continuar con la disentería basilar. Ya. Entonces, la disentería basilar también solo disentería o una gastroenteritis bacteriana, ¿no? Pero más el tema se trata de la sigilosis, ¿ya? Entonces, conocida como disentería basilar. Ya, está dentro de las enfermedades diarreicas agudas de tipo invasivo e inflamatorio, ¿no? Está ocasionada por una infección de una bacteria que se llama Shigella, ¿ya? Entonces, la inflamación del intestino grueso y de la porción distal del intestino delgado. Ojo, vean esta parte. El intestino grueso se altera y la porción del distal del intestino delgado, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver esa parte y ubicar, ¿no? Porque de intestino delgado nosotros tenemos 1,50 m, 9 metros del delgado, 1,50 m del grueso. Entonces el grueso, 1,50 m, ¿no? Y la última porción del intestino delgado le suma, entonces puede llegar a 2 metros más, ¿no? Entonces, cuadro de diarrea acuosa sanguinolenta mucoide. De ahí viene el nombre disentería. Entonces, ustedes preguntan a su paciente, ¿qué está haciendo? Una deposición con sangre, con moco. Sí, con sangre, con moco, ¿ya? Entonces, ese paciente
está cursando con un cuadro de disentería basilar, ¿ya? Entonces, vamos a ver de esa forma nuestro diagnóstico. Entonces, es una enfermedad diarreica. ¿Ya? La shigella ha sido descubierta por el científico japonés Kiyoshi Shiga en el año de 1897. Entonces, de ahí viene su nombre, Shigella, de Shiga, shigelosis. Entonces, en el año de 1897 aisló el bacilo de Shiga, y conocido hoy en día como Shigella dysenteriae tipo 1. Shigella dysenteriae tipo 1. ¿Ya? Entonces, para describir la Shigella tenemos que ver su taxonomía. Entonces, hemos aprendido taxonomía de los otros gram negativos. ¿Ya? La taxonomía de la Shigella está dentro del grupo grande, ¿no? Bacilos gram negativos, es anaerobio facultativo. ¿Dónde está? Dentro de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, las enterobacterias es una familia grande, ¿no? En la cual hemos agrupado E. coli, pseudomonas, proteus, serratia, ¿ya? Está también la salmonela, todos los subgéneros, ¿ya? Ahora Shigella, ¿no? Entonces, tribu Escherichiae, el género es Shigella, inmóvil, ya no es como los otros que son móviles, ¿no? No, por ejemplo, la E. coli es móvil, ya. Después podemos mencionar el H. pylori, también es móvil, ya, pero en este caso es inmóvil, ya. No fermentadora de la lactosa, ya, es fermentadora de la glucosa, no capsulada, no forma esporas, ¿ya? En cuanto a su laboratorio, catalasa positivo, oxidasa negativo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en lo que es la división de la Shigella. Ya se divide en grupo A, B, C y D. Entonces, cada grupo tiene, bueno, una Shigella con nombre propio. En este caso, en el grupo A, Shigella dysenteriae. Entonces, esta posee 15 serotipos, ¿ya? En el grupo B está formada por la Shigella flexneri, con 6 serotipos y 2 variantes, ¿ya? Ahora, el grupo C, formada por Shigella bondi o boydii, ya con 20 serotipos. Quiere decir, es el grupo mayoritario, ¿ya? Y el grupo D, la Shigella somnei, con un único serotipo, tiene un solo serotipo, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver qué hay entre la Shigella y la E. coli. ¿Hay una diferencia? ¿Son diferentes bacilos que están agrupados dentro de la familia Enterobacteriaceae, o se unen por su taxonomía? ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver de que a nivel taxonómico, la Shigella se encuentra englobada filogenéticamente dentro de diversas cepas de E. coli. Entonces, como que el grupo E. coli ya va a integrar a la Shigella. Entonces, en conclusión, Shigella no es un género verdadero, sino un biotipo o cepa de E. coli, de la Escherichia coli. Ya, entonces, eso es una aclaración, alumnos. Entonces, vamos a ver
la Shigella somnei causa una enfermedad leve que puede limitarse a diarrea acuosa, ¿ya? La Shigella flexneri y Shigella dysenteriae causan disentería con diarrea, ¿ya? Entonces, disentería con diarrea. Acá podemos hablar de que ya hay representación de moco y hay sangre. Entonces, la diarrea presenta sangre y moco. Entonces, lo clásico es que hemos visto en los servicios de emergencia o consultorio externo, cuando tenemos que hacer la anamnesis de un paciente, entonces le tenemos que preguntar, ¿tiene deposiciones semilíquidas? Sí. ¿Cómo son las características? ¿Tiene moco? No. ¿Tiene sangre? No. Entonces estamos alejándonos de esta noxa. Dice, ¿tiene sangre? Sí. ¿Hay moco? Sí. Entonces pensemos en una disentería. ¿Ya? Entonces, alumnos, ¿y en qué tipo de Shigella estamos hablando? De la Shigella flexneri, Shigella dysenteriae. ¿Ya? Entonces, sin embargo, las somnei son lo que presentan diarreas acuosas. ¿Ya? Vamos para adelante. Ahora, la forma de transmisión y epidemiología, sabemos que es una diarrea bacteriana más transmisible, porque menos de 100 células viables pueden producir fácilmente la enfermedad en niños y adultos sanos. Ojo, el otro día hemos revisado tifoidea. La tifoidea necesita mucho más células de inóculo, ¿ya? En cambio, este es solo 100. Entonces, ¿qué explica esto? Que es de fácil transferencia de persona a persona. Y hay también tasa tan alta de ataque secundario en una familia cuando se reporta un caso. Entonces, entra a la casa un paciente con un caso y pueden enfermar a los demás. Bueno, las razones para esta respuesta a dosis baja no están completamente claras. Ya, una posible explicación es que las shigellas virulentas pueden resistir al bajo pH del jugo gástrico. Ya, entonces resisten al jugo gástrico porque entran por la boca, ya pasa por el tubo digestivo, llegando al estómago y llega al intestino, ya intestino delgado, la parte distal, y ya coloniza el colon, ¿ya? El Shigella no requeriría una reducción de la acidez gástrica para producir enfermedad. Entonces, así en un pH ácido, la Shigella produce problema diarreico. Entonces, el tubo digestivo del ser humano constituye el mayor reservorio de Shigella, ojo, ya, directa de persona a persona, su transmisión, entonces es fecal oral, ¿ya? Alimentos o aguas contaminadas, las moscas pueden desarrollar un papel importante en la transmisión, es lo que sabemos, ¿no? Donde hay mosca y hay un excusado, una letrina, y hay heces, ¿no?, de pacientes que están enfermos, entonces las moscas son un medio de transmisión. Entonces la shigellosis también se transmite por vía sexual, ojo, en lo que se llama la homosexualidad, las relaciones sexuales entre varones, entre hombres, ¿ya? Entonces, es sabido que este grupo de población vamos a tener casos de enfermedad diarreica, ¿no?, bacilar. Entonces, es una enfermedad veraniega, ¿sí? Puede ocurrir en todos los grupos de edad, sobre todo la calor. Entonces, la calor, como hemos dicho el otro día, hablando de la tifoidea, en los meses de septiembre hay un estío, ¿no es cierto?, en el altiplano, ya, entonces, en ese clima de temperatura 15 grados a 20 grados, ya vamos a tener más casos de lo que viene a ser la disentería bacilar. Ya, entre la frecuencia de enfermedades se notifica en lactantes y niños pequeños menores de 5 años o preescolares. En este grupo, ¿no?, entre los 6 meses y los 10 años de edad, entre la disentería básica no suele desarrollarse
en niños menores de 6 meses. Ojo, tienen que ser mayores. Entonces, los adultos suelen adquirir la enfermedad a partir de sus hijos. Ya, los niños enfermos pueden afectar a los padres. Bueno, hay incidencia geográfica. Bueno, Shigella sonei produce la gran mayoría de los casos infectados en los países industrializados. Ya, el Flexneri y desinterés tienen mayor prevalencia en países en vías de desarrollo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues la cepa, Shigella flexneri o Shigella dysenteriae en su mayor proporción. Ojo, alumnos, es cuestión de que ustedes diferencien. Ya hay exámenes donde les ponen esto por tasa de prevalencia, incidencia. Entonces ustedes se descuidan y contestan en sentido general y no, no, no pasan el examen. Ya, entonces los exámenes de ENAM y los de citado médico. Entonces, hay preguntas que realmente son jalados de los temas de infectología pura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver rápidamente lo que viene a ser la patogenia. Ojo, patogenia, cuando hablamos alumnos, ustedes tienen que ver el mecanismo de cómo se produce la enfermedad. Eso quiere decir patogenia. Entonces, cuando patogenia no se van a caer sentados, ¿no? Es cuestión de que ustedes explican, dicen que la shigella tiene muchos mecanismos de virulencia. Entre estos se tiene, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por dónde ingresa? Por la vía oral. ¿Llega hasta dónde? Al intestino, ¿ya? Y toma contacto, es absorbida y fagocitada por las células M y enterocitos. Entonces, estas células son las primeras que van a fagocitar. Ya, intervienen sus mecanismos de virulencia como sus pilis, son del sistema de secreción tipo 3, ya, también proteínas de invasión. La célula ingiere y permite la entrada de la bacteria adheridas, ¿no? Esto se llama transitosis, ¿ya? Entonces pasan hacia la zona basal de la célula. Y entonces, esto es lo que ustedes tienen que describir en su patogenia, ¿ya? Entonces, hay invasión de los enterocitos, ¿ya?, contiguos, ¿cierto? Y provoca la producción de interleuquina 8, que estimula el reclutamiento de neutrófilos. Ojo, los neutrófilos relacionados con esta interleuquina. Entonces, produce más inflamación y daño epitelial. Entonces, a esto se llama disentería basilar. Como que el moco se sale de la parte del lumen intestinal, ¿no? Por esto, por problema de inflamación. Entonces se produce muerte celular por alteración del metabolismo energético celular, ¿ya? Entonces, los neutrófilos limitan la infección entre el quinto y el séptimo día. Entonces se autolimita y se resuelve el proceso infeccioso. Entonces estamos hablando de 7 días de problema disentérico, ¿ya? Entonces los neutrófilos van a tener que actuar y poder autolimitar el proceso infeccioso. Entonces muchos de nosotros ahorita que los neutrófilos, tienen que saber ustedes en los neutrófilos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, bien claro, ¿no? El neutrófilo en el control de una infección por Shigella. Y también el neutrófilo se ve ahí un problema respiratorio. Entonces, vemos de ahí el problema del síndrome de distrés respiratorio agudo, el SIDRA. En esa alteración pulmonar, también los neutrófilos son los que causan el problema de, de la inflamación, ¿ya? Pero acá los neutrófilos nos defienden. En el otro caso, los neutrófilos activan el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, conocer a los neutrófilos desde cómo tienen su forma de beneficio para el organismo, y en otro caso también alteran la célula, ¿no?, el tejido. Bueno,
Entonces, después de librarse de los macrófagos, invaden enterocitos donde está ubicado en vaso lateral, ¿no? Ya en el citoplasma del enterocito, invaden enterocitos contiguos mediante su desplazamiento por polimerización de colas de acatina. Entonces, por la membrana lateral favorecen su entrada hacia el enterocito contiguo. Entonces, por vecindad se van, ¿no? Invadiendo las células del intestino. Ya entonces, la localización, ¿dónde es? ¿Dónde es? En la submucosa. Ya los macrófagos tratan de engullirla y destruirla. Son fagocitadas y se localizan en su citoplasma. ¿De quién? Del macrófago. Entonces, por eso muerte del macrófago por piroptosis. El macrófago muerto. Por eso que estos detritus van a formar moco. Junto con el moco, los macrófagos, así por piroptosis alterados, van a salir al exterior con las heces acuosas. Los lipoprosacáridos, uno principal activador de piroptosis, son los lipopolisacáridos que tiene la bacteria. Entonces se da liberación de shigella, liberación de citocinas inflamatorias. ¿Cuáles? La interleuquina 1, la interleuquina 18, y que van a producir inflamación, ulceraciones, ¿ya? Y formación de abscesos y la activación del sistema inmunológico innato. ¿Ya? Entonces, jóvenes, todo esto ocurre en el enterocito. ¿Ya? Con la acción de los neutrófilos se pueden limitar. Los macrófagos ayudan a poder disminuir la cantidad de bacterias que están alterando los enterocitos. ¿Ya? Entonces, pero hay una toxina Shiga. Cuando ustedes van a ver un problema renal, el SHU, el síndrome hemolítico urémico, entonces van a traer a la memoria la toxina Shiga. Entonces, esta toxina Shiga, dice, específica de la Shigella dysenteriae, es una toxina Shiga de tipo AB. Hay como una subunidad A, efecto tóxico, y la subunidad B, una unión de toxina a los receptores de los epitelios. La subunidad A se desprende, se dirige al ribosoma. Ya se pega en la subunidad 60S de los ribosomas, específicamente a la fracción 28S. E inhibe la síntesis de proteínas, alterando el funcionamiento del enterocito, causando inflamación y muerte celular. Ya propiamente estamos viendo la acción que realiza la toxina Shiga en el problema de disentería. Bueno, ahora, ¿cómo reconocer a nuestro pacientito? ¿Qué hay que hacer? El cuadro clínico inicial y la gravedad depende en cierta medida del serotipo infectante, ¿no? Además, ver la edad, el estado inmunitario, nutricional del hospedador, ¿ya? Entonces, si es niño, si es anciano, va a ser vulnerable. Si un paciente inmunocompetente está teniendo problemas, cuadros de diabetes, está usando corticoides para artritis reumatoide, ¿ya? O para problemas como lupus. Entonces, ellos tienen pulsoterapia con tasas, altas dosis de corticoides. Entonces, estos pacientes van a tener una alteración de su estado inmunológico, ¿ya? Los bebedores crónicos, ya, alcoholistas. Entonces, estos van a tener más predisposición para hacer el cuadro clínico. Ahora, la insalubridad, ¿quién no sabe que acá
en nuestra población, no todos tienen letrina, no todos tienen ya lo que viene a ser la red de agua potable, no todos tienen lo que es la eliminación de sus excretas vía alcantarillado, ¿no? Entonces, esos bolsones de pobreza y falta de higiene, entonces tienen mucha relación con el número y la gravedad de episodios diarreicos, ¿ya? Entonces, de ahí se habla que en el cuadro clínico inicial y la gravedad depende, ¿no?, de, en cierta medida, del serotipo infectante. Entonces, las fases, pues, como podemos ver, el periodo de incubación suele durar de 1 a 4 días, pero puede prolongarse hasta 8 días. Entonces, entre sus manifestaciones características iniciales está fiebre transitoria, diarrea, que desaparece por sí sola, malestar general y anorexia. El paciente deja de ingerir sus alimentos, ¿no? Ya, su malestar general, obviamente, lo van a tener que notar en la historia clínica de emergencia, ya, y la diarrea. Ya, y puede traer 37 grados con 5, 38, es una fiebre, 38,5. Entonces el paciente va a tener una fiebre que va a desaparecer de acuerdo a la evolución, ¿no? Entonces, el periodo en que aparecen las diarreas acuosas pueden ir de molestias abdominales leves a cólicos intensos. Por esto viene el paciente de emergencia, por el dolor abdominal tipo cólico. Si no hubiera esto de dolor tipo abdominal cólico, el paciente estaría en su casa tomándose unos medicamentos, automedicándose y estar ahí haciendo un tratamiento empírico, ¿no? Entonces, pero viene por el dolor abdominal, ¿no?, con cólicos intensos. Las diarreas, que son 10, 20 cámaras, fiebre, vómito y tenesmo. ¿Tenesmo qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir tenesmo? Fácil. Es cuando el paciente va al baño, tiene la necesidad imperiosa de defecar y no realiza. Entonces, eso es tenesmo. Y todavía se agrega pujo y tenesmo. Y entonces, eso tiene que preguntar a su paciente cuando quiere diagnosticar el cuadro de disentería basilar. Entonces, ahora, en cuestión de horas o días, aparece el periodo de disentería, ¿ya? Entonces, ¿en dónde surge la disentería? En esta fase, el Shigella produce un cuadro de colitis aguda que afecta sobre todo la zona distal del colon y el recto. ¿Ya? Entonces, de ahí viene gastroenterocolitis, afección del colon. Ya, complicaciones se pueden identificar sobre todo en niños menores de 5 años, en particular en los desnutridos y en ancianos, extremos de la vida. Complicaciones intestinales principales: perforación del colon, pueden producir obstrucción intestinal, megacolon tóxico, ocurre en la Shigella disentería de tipo 1. Ya, proctitis o prolapso rectal, sobre todo en los niños. Por esto, igual, el pujo y tenesmo. Complicaciones sistémicas asociadas a bacteriemia, la toxina Shiga, que produce el síndrome urémico hemolítico. Ya, esto no tenga. Siempre les preguntan esto. Ya, y en la repetición, ustedes van a tener que aprender. Y si hay deshidratación, entonces van a hacer una hipovolemia de moderada a grave. Hipotenso el paciente, le toma la presión 80-40. Ya, síntomas neurológicos. Como hay hipotensión, una alteración del riego sanguíneo cerebral de 53 mililitros por minuto en 100 gramos de masa encefálica, cae o disminuye. Entonces, por lo tanto, vamos a tener confusión. Ya, su alteración neurológica. Artritis activa o síndrome de Reiter también se relaciona. Miocarditis aguda, vista en niños con infección por Salmonella somnei. Eso sobre todo en los países desarrollados, hemos dicho, ¿no? Ya los en vías de desarrollo está el Flexneri
y el disentería. Ya, muy bien, alumnos, están atentos. Ahora, ¿cómo hacer un diagnóstico? Hacer la historia clínica, hacer una exploración física. Ustedes tienen que ponerse sus guantes. Y si no tienen guantes, por lo menos usen alcohol gel. Ustedes en esta pandemia han sabido usar su alcohol, ¿no? Su alcohol gel o alcohol de 70 grados, medicinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que usar el arte de la exploración física. Ahora, en la historia clínica debería tenerse en cuenta en cualquier paciente con lo que tiene. Problemas sanitarios. Dentro de lo que es su hábitat. ¿Ya? Entonces preguntar dónde vive, hay hacinamiento, hay agua potable, no hay agua potable, cómo está la disposición de las excretas, los basurales, todo eso ya nos tenemos que preguntar. ¿Ya? Y pacientes que pueden facilitar una historia clínica exhaustiva, entonces suele describirse. Incluso ellos dicen, doctor, mi cuadro empezó el día de ayer en la mañana a las 11. ¿Ya? Yo había tomado un desayuno rápidamente, entre las 8 las 9, ¿ya? Y en 2 horas ya tenía un cuadro diarreico. El otro dice que sí, he salido a la calle, he comido una hamburguesa, sí, me ha dado un alimento contaminado, que ha sido recalentado, guardado, tantas cosas que pasan en el mercado de los alimentos, ¿ya? Entonces, estos pacientes van a tener la narración de su historia clínica, ¿ya? Y se deben hacer el noteo de lo mismo con los datos de síntomas y signos. Y ustedes ya están entrenando en la parte práctica en el punto número 3 y 4. Hemos dicho que en el 1 es filiación. Entonces, paciente, mujer de 30 años de edad, ¿no? Ocupación comerciante, en este caso, ¿ya? Sus antecedentes, usted siempre pregunta antecedentes infecciosas, porque es infectología, TBC, se tiene problemas de diarreas, infecciones urinarias, es inmunocompetente o no es inmunocompetente. ¿No? Ya, luego al punto 4, ¿qué es? Síntomas, jóvenes. Y el quinto es la exploración física, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a ver que en la anamnesis nos va a decir que ha habido fiebre, dolor abdominal, ya, seguidos de esas acuosas voluminosas, o sea, en cantidad, los seguidos de una disminución de la fiebre y un aumento del número de heces de pequeño volumen. Ya, entonces, esto y los signos de deshidratación lo vamos a ver ya acá en la parte de exploración física. Entonces, quiere decir que la enfermedad diarreica aguda asociada con toxemia y síntomas sistémicos, esta dura más de 48 horas. Su propagación entre los miembros de la familia se produce con un intervalo de 1 a 3 días entre los casos. Viene un paciente a la misma familia, al tercer día viene otro, y así sucesivamente. Entonces hay que ver si hay fiebre y si vienen presentando deposiciones con sangre y moco, la aparición de hiperpirexia y convulsiones en lactantes y en niños. Ojo, las convulsiones no solamente son tónico-clónicas, son también convulsiones en los lactantes, con el movimiento rápidamente de los párpados, ¿no? Van moviendo los párpados en estado de convulsión. Bueno, vamos a ver cuantificar la fiebre, la sensibilidad de la palpación abdominal, duele, qué regiones duele. Hay 9 cuadrantes, ¿no? Es la división, ¿no? de la anatomía, en 9 regiones o en 4 cuadrantes, ustedes ya lo van a ver, y de acuerdo a su anatomía, entre los ruidos intestinales hiperactivos a la ocultación están aumentados. O sea, la operación rectal suele ser dolorosa y suele encontrarse una mucosa rectal hiperémica, ¿ya? Anormalmente friable. Hay aumento de la secreción de moco y áreas de equimosis. Se tienen que
observar la parte del ano y el recto. Ya después de varios días de enfermedad se observa ulceración de la mucosa rectal y puede aparecer por lapso rectal con deposiciones abundantes. Bien, alumnos, ya tenemos casi planteado el caso y tenemos que hacer el uso del laboratorio. Obviamente acá nosotros tenemos que pedir reacción inflamatoria en heces. Ya, algunos ya curiosamente van de cultivo de heces. Ya, entonces, el examen microscópico directo del fortis fecal con la tinción, ya es lo que se quiere, y ahí nos dice que son bacterias, cocos, son gram negativos, y su descripción. Entonces, ahora, si hacemos cultivo, la muestra debe ser rectal, y luego de obtenida se siembra inmediatamente, ¿ya? Y se cultiva un poco de sangre o moco de las heces en al menos 2 medios diferentes. Entonces hay menor inóculo de un medio con factores de inhibición suaves que selecciona el crecimiento de gram negativos. Entonces usar esto, agar de McConkey, silosa, lisina, desoxicolato, eosina azul de metileno. Ya, eso es inóculo mediano. Ya, inóculo mayor es un medio más selectivo. Entonces usar agar salmonella shigella. Miren, esto es un medio cultivo. Entonces, las colonias no fermentadoras de la lactosa se analizan bioquímicamente y se identifican serológicamente con antiusuarios de Shigella para la clasificación en grupos y tipificación. Bien, alumnos, ya vamos a ver, y cuando sacamos el frotis fecal, ya entonces acá mostrar la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Ahí nos ponen leucocitos abundantes, leucocitos 50, leucocitos 20, o sea, nos enumeran la cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Entonces se realiza una preparación en fresco en portaobjetos añadiendo heces. Le tiene que haber moco si está presente o con una cantidad igual de colorante azul de metileno. ¿Ya? Entonces se cubre la preparación con un cubreobjetos y se examina al microscopio. Ya se encuentran numerosas láminas de leucocitos polimorfonucleares. La alternativa, las muestras pueden fijarse con calor antes de teñirla y se examina con el objetivo de inmersión con aceite después de dejarla secar. Ya son las técnicas de laboratorio, cómo usar el microscopio. Bueno, dentro del tratamiento, el más acertado y el más popular, el más común, es esto: usar quinolonas, ciprofloxacin. De entrada, ¿ya? Entonces, pero reconocer el cuadro, pues preguntar. ¿Quién no pregunta si tiene moco o sangre? O si ha hecho un examen exhaustivo del recto y el ano y todo lo que se ha descrito anteriormente se encuentra en el paciente, entonces no hay duda, pues, de que sea el cuadro de disentería basilar. Ya, y estar esperando los exámenes de laboratorio, eso va a pasar 48 horas, su cultivo 72 horas. Entre tanto, su paciente tal vez ya estaría en una etapa intermedia de su tratamiento o su autolimitación. Ya, reponer las pérdidas de líquidos, hay que usar fluidoterapia, usar solución polielectrolítica o le damos cristaloides como cloruro de sodio al 9 por mil. Entonces, ahora, en los niños sí se ha practicado el URO, la unidad de rehabilitación oral en los niños. Ya, entonces, de ahí viene el uróptico, entonces, la unidad de rehabilitación oral comunitaria. Ha dado bastante resultado, ya en unos 10 años o más atrás, y hasta ahora se sigue haciendo, ¿no? En el hospital nosotros tenemos en pediatría el URO, ¿ya? Entonces, ahí se repone la ingesta oral de una diarrea no asociada con gran depresión hidroelectrolítica. Ya la reposición intravenosa en caso de vómitos o toxemia extrema, en especial en pacientes muy pequeños o en los ancianos.
Ya también la de mediana edad igual también se aplica fluidoterapia. Ya, el tratamiento farmacológico es usar un antimicrobiano, debería reservarse para los pacientes gravemente enfermos con la toxina Shiga. Pero por razones de salud pública deberían tratarse a todo paciente con un cultivo de heces positivo o con disentería basilar conocido. Ojo, alumnos. Ya, entonces, en Mandel hay este cuadrito y lo saltante, mire, es que se use acitromicina. Mire, ¿con qué fin? Se unen al mismo receptor de la subunidad ribosómica 50S de la bacteria e inhiben la síntesis proteica. ¿Ya? Entonces, por esto, ¿no? De su acción sobre el ribosoma, vamos a usar la citromicina. Acá tenemos un beta-lactámico, cefalosporina de tercera generación. Ya inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. La diana principal o proteínas ligadoras de penicilina, el PBP. Entonces la ceftriaxona se une a las PBP y quedan inactivas, resultando en una pared débil e inestable. Entonces, si las bacterias afectadas intentan dividirse, la pared se destruye y mueren. Eso es su mecanismo de acción de la ceftriaxona. Entonces, a memorizar, alumnos, ¿ya? Cuando se le pregunta en la visita médica, que es el único momento en decir que este alumno o que este doctor sí sabe, ¿no? Ahí se miden los buenos médicos en las instituciones clínicas que también se debe realizar, o ahí en los servicios, pero sobre todo es en la visita médica, ya. Entonces, responder con mucho talento médico, ya, y usar la memoria, alumnos. Ya, entonces, ahora, este ciprofloxacino, ¿qué hace? ¿Cuál es su mecanismo? Dice, inhibe rápidamente la síntesis del ADN bacteriano. Ya, el tema de la ADN girasa, ya, o topoisomerasa. Entonces, por medio de la inhibición de las enzimas como la ADN girasa y la topoisomerasa. Esto es, ya, el ciprofloxacino viene en presentación de 500 miligramos en tabletas o de 200 miligramos en intravenoso. Ya, y se coloca cada 12 horas. Acá está la dosis para los niños de cipro, aritromicina y lo mismo de ceftriaxona. Muy bien, entonces, jóvenes, ya hemos agotado este tema de lo que es la disentería basilar, ya, y vamos a ver cómo es el control de, del cuadro cuando ya se instala, pues, ¿no? Entonces, todo está en base a la potabilización del agua, la eliminación de excretas, ¿no? De las aguas residuales. Ya, entonces, debemos de tener técnicas caseras de privación y almacenamiento de los alimentos, lavando de manos frecuentemente y eficaz, retirar a personas con diarrea de responsabilidades como la manipulación de alimentos. Ya, entonces, si es cocinero, retirarlo de su trabajo temporalmente, refrigeración apropiada y la cocción adecuada de alimentos posiblemente infectados. O sea, la lactancia materna, diagnosticar adecuadamente casos de diarrea, ya, y aislar a los pacientes iniciando tratamiento antimicrobiano. Muy bien, entonces, todo lo que tiene que ver el cuadro clínico, ya las complicaciones de la shigellosis, ya, y su control inmunológico. También hay vacunas, ¿no? Cosa que en nuestro medio todavía recién, ¿no? Se va a desarrollar esto o nos vamos a tener que suministrar, ¿no? De lo que vienen a ser vacunas atenuadas orales y parenterales. Bueno, reviso en su libro de Mandel, Harrison, ¿ya? También hay un artículo de la Shigella de Asman Actafor 100. ¿Ya? Muchas preguntas o no hay preguntas.
Tengo poco tiempo, bueno, 10 minutos. Ya, y si es que... ¿Están todos? ¿Cuántos están en la clase? Alumnos, Sí, sí, doctor, sí estamos en la clase. el delegado es el único que saca cara por su grupo. Sí, estamos acá, doctor. Los Sí, demás doctor, son... estamos presentes. ¿Dónde están los demás alumnos? A ver, Sí, ya, estamos, doctor, presente. están Sí, todos. doctor. Son 34 de los tantos que deben estar, de 51. ¿Ah? ¿Dónde están los demás? Viajando. Mm, Sí bueno, aparecen 51, doctor. sí está Sí, sí, 51. doctor. Sí, Pero doctor, sí. sí, acá hay 41. Bueno, 51 deben estar ahí. Bueno, también el suministro de mi energía está dando hasta el momento. Ya creo que tengo poco tiempo. A ver si me doy la molestia. Sí, a ver. Ya, alumnos, me gusta hacer un feedback cada vez. Y el otro día he hecho un feedback con HP Lori. Ya, algunos han respondido bien y otros también son bibliófagos ya, del libro, sí. También pueden responder, pero lo que yo veo, la apreciación, cómo están de atentos, pues, en la clase, ¿ya? Y ver de acuerdo a la lista. Entonces, no hay otra forma de controlar si la asistencia es por la lista. No hay otra. Entonces, acá ya he puesto nota de ese día, 16 de junio. Hoy día ya estamos ya 24. Ya es día del trabajador del agro, ¿no? Antes llamaban día del campesino, ¿no? Entonces, creo que ya no, en nuestra sociedad ya está desfasándose ese término, pero no, en la parte agraria en los países desarrollados ha dado mucho dinero de acuerdo a su producción. Estados Unidos y todo lo demás, esos son granjeros por excelencia. Ya en Nebraska producen cantidad de leche, carne, de vacunos, cantidad. A veces acá los americanos dejamos de lado eso, vamos detrás del oro, la plata, minerales, que no son productos renovables, ¿no? Ya. Está Alfaro. Rápidamente voy a llamar, no, Presente, doctor. Presente, si no me doctor. dice presente, ausente, ya directamente la máquina contesta. A pasa, Presente. Larico, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Calizaya, Presente, doctor. Buenas tardes. y acá, Calla, Presente, doctor. Buenas tardes. Carcausto, Buenas tardes, doctor. Presente. Cari, Mamani, Presente, doctor. Buenas tardes. Casilla, Presente, doctor, buenas tardes. Carita, Chalco, Presente, doctor. Buenas tardes. Chalco está presente, Presente, doctor. Chalco. ya, Chambicea, Presente, doctor. Buenas tardes. ya, Cuevas, Presente, doctor. Buenas tardes. Cutipa Cela, Cutipa Chana, ¿dónde estará jugando pelota? Ya, Cutipa Cela, y está presente, Flores Choque, Presente, doctor. Buenas tardes. Flores Choque. Flores Choque, está presente, Presente. Flores Gómez, Presente, doctor. Flores Mamani, Presente, doctor. Flores Condori. ¿Dónde está Flores Condori? Guarachi Laurente. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ito Larico. Presente, doctor. Buenas tardes. Ituzaca. Presente, doctor. Buenas tardes. Vamos rápido, Llanos. Presente, doctor. Buenas tardes. Más rápido, se apaga mi energía es porque estoy en la luna. A ver, Luicho, Presente, doctor. Buenas tardes. Luque, Presente, doctor. Buenas tardes. Maldonado, Buenas tardes, doctor, presente.
Mamani Cori. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Mamani Kutisaca. Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani Ucharico. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani ¿qué? Mamani Ucharico, doctor. Y el otro es Mamani Heinder. No sé dónde está ya. Presente, doctor. Buenas tardes. Yo no lo he visto ni en otro sitio. Maquera, Encinas. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, Maquera, Encinas. Buenas tardes, doctor. Presente. Meneses, Pampa. Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy. Presente, doctor. Buenas tardes. Ortiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Paxi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Parimarca. Presente, doctor. Buenas tardes. Perca. Buenas tardes, doctor. Presente. Pérez. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Quispe, Aquino. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Guaracayo. ¿Dónde estará? Quispe, Lipa. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Quispe un piri, doctor. Se pasó. Espera, estoy retrocediendo. Ya. Quispe, Lipa, ya. Quispe, Zanca. Ay. ¿Dónde están? Ramos. Gutiérrez. Ya, vamos. Ya, Rodríguez. Buenas Reina. tardes, doctor. Presente, Reina Quiñones. Rodríguez. Presente, doctor Rodríguez. Rápido más porque se apaga mi batería. Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Suca. Presente, doctor. Buenas tardes. Tiznado. Tiznado a la una, no hay. No está en su máquina prendida, no sé. Torres. Paredes. Buen día. Presente, doctor. Buenas noches. Estamos buenas tardes todavía. Y sí, se levanta Vélez Durán. Presente, doctor. Eso pasa, pues, porque se mimetizan. Acá trabajan en la noche y no sé, de pronto vienen al hospital de día y dicen, como todas las veces trabajan de noche, se acostumbran así, buenas noches, saludan a mediodía. Ya, Vilca, Buenas tardes, doctor. Presente. ya todos han dicho algo, ¿no? Los que están presentes y los que están ausentes. Doctor Quispe Zanca, presente. ¿Qué pasó? No sé, al mercado. ¿Cómo se llama? Doctor, está fallando el internet. Quispe Zanca, Gaby Judith. Mi audio estaba mal. ¿Qué voy a hacer? Doctor Cutipachana, por favor, mi audio también, no, le estaba diciendo presente, pero no se me escuchó, creo. Quispe Zanca, vive, ¿no? Porque ya Sí, estoy doctor. entrando, 42. no voy a traer mucho de los exámenes 51. Cuando toman el examen, solo voy a traer el número de exámenes de los presentes. ¿Sabían eso o no? Así que están advertidos, ¿eh? Ya, entonces hay otros Doctor, que ya no voy a carita traer, queda, por favor. no voy a traer exámenes completos porque no todos asisten a clase. ¿Para qué traigo exámenes completos? Carita. Sí, doctor, el internet está fallando. Por favor. Carita, ¿qué? Número 8. Sí, número 8, carita, doctor. Carita, ¿qué? Ya, entonces, por eso estoy Cutipachana, repitiendo. doctor. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? Sí estaba, doctor, mi audio, no sé si me escucho, me dijeron que no se escuchó. Pachana. Por favor, doctor. Pachana. Ya. ¿Qué más? Quispe un piri, doctor. Quispe un piri, 40. Creo que ya les he escuchado ya. Sí, doctor, es que mi audio estaba fallando, disculpe. ¿Qué haces con tu audio? ¿Estás escuchando música? ¿No? Déjalo pues listo. Para estudiante me compro un televisor de 85 pulgadas y ahí escucho mi clase. ¿Me entiendes o no? Fácil. Ya, entonces mira, jóvenes, nos despedimos. Los dos temas de Bruselas y de Coqueluche, ya es lo que voy a tomar un avance.
¿ya? Y todos los antibióticos que hemos mencionado ya tienen que ver su mecanismo de acción, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Qué dice el delegado? ¿Cómo está su avance de curso? Ya hemos pasado un minuto. Sí, doctor. Bueno, ya estamos terminando con las clases teóricas. Bueno, falta la última parte con la doctora Llerena y el doctor Fuela. Ya, pero en el cerebro, ¿qué dice, pues? Tú puedes terminar el curso, yo también que terminar virtualmente como 100 cursos, pero ¿qué dice, pues, el cerebro? Acá estoy en el hospital, tengo una interna, no es de la universidad de ustedes, de otra universidad, y le tengo que enseñar el ABC de lo que viene a ser la historia clínica que a ustedes les estoy enseñando en la práctica. Entonces, eso se llama ser maestro. Y para enseñar hay que tener un método. Nadie enseña, así pues, puedes preguntarle 10 preguntas, el alumno igualito se va a ir sin aprender. Pero si le vas llevando con un método, le vas dando pautas, y hasta he hecho un riesgo quirúrgico con esas internas, única interna. Y el riesgo quirúrgico agarró su blog, ahí lo ha llenado. Y ya me ha copiado el riesgo quirúrgico. Como hizo el japonés. ¿Qué hizo el japonés? Imitar, igualar, superar, ¿no es cierto? Eso, entonces ustedes también vayan con eso. Ya tendrán su estetoscopio, su reloj. El día que voy a tomar examen, me tienen su reloj, pero no un reloj del celular, nada, sino un reloj tiene que ser con pulsera. ¿Está bien o no, alumnos? ¿Ya? Entonces vayan a la práctica y saquen cara por el curso de infectología, que lo estoy viendo con mil ojos, ¿ah? Cuando les pregunten infectología, respondan, pues, ¿ya? Nadie se va a desorientar entre lo que cocos gran positivos, negativos, entre los bacilos gran positivos, gran negativos, agrupados de acuerdo a su estudio taxonómico, ¿no? Ya, entonces hemos llegado hasta acá y nos despedimos. Voy a cerrar la sesión. Hasta la siguiente. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.